Power off. Bueno, con el tema de los pagos al exterior para las retenciones, le comento lo siguiente. El estatuto me menciona los casos en que se debe efectuar la retención. Me dice que se debe retener a título de impuesto de renta por conceptos de renta sujetas a impuesto en Colombia. Así el ingreso que va a recibir la persona que está en el extranjero está sujeto a impuesto en Colombia, se debe hacer la retención. Y me habla específicamente de personas naturales extranjeras que no tengan residencia. Sin embargo, hay que ver otras normas, por ejemplo, ya para el artículo 408 me habla de las tarifas. Me habla de conceptos como honorarios, compensaciones por servicios personales, prestaciones de servicios, y me dice que aplicaría una tarifa del 20% del valor del servicio que me estén prestando. Si de pronto no encuadran los casos de los tipos de servicios que presten desde el exterior que se mencionan en este artículo y en otros artículos que pues, ya son conceptos diferentes, me dice que la tarifa sería del 15 en caso de que uno no logre encuadrar dentro de los artículos anteriores. Cuando me menciona que no se hace retención, ¿en qué casos? El artículo 418 me dice que no se hace retención en la fuente a título de renta cuando esa renta o esa ganancia ocasional que recibe a esa persona no sea un ingreso de fuente nacional. Entonces, si el ingreso se considera que no es de fuente nacional, no se hace retención en la fuente en renta. Y en caso de que la DIAN requiera, deberá demostrarse por qué la empresa que no practicó la retención dice que es un ingreso que no fue de fuente nacional. Ahora, ¿qué es un ingreso que se considera de fuente nacional? Me dice el artículo 24 que se consideran ingresos de fuente nacional la prestación de servicios dentro del territorio. Todo servicio que se preste dentro del territorio de Colombia, sea de manera permanente o transitoria, se considera de fuente nacional. Es decir, que si el servicio se presta netamente desde el extranjero, desde el exterior, fuera del territorio nacional, no se considera de fuente nacional. Y aplicaría entonces este artículo 418, que me dice que no habrá retención por los pagos que no correspondan a rentas o ganancias de fuente nacional. Fuente nacional es prestado dentro del territorio. Si no se presta dentro del territorio, no se considera de fuente nacional. Si no se aplica entonces retención en la fuente del renta, si el servicio es prestado en el exterior netamente, desde el exterior todo el servicio, sí aplicaría el tema de la retención de IVA. Entonces ya no aplicamos retención en renta, sino retención de IVA. Me dice, la retención de IVA se aplicaría en el caso de prestaciones de servicios grabados, si el servicio que presta el extranjero fuera del país se entiende grabado en Colombia, entonces se deberá hacer una retención del 100% del valor del impuesto. Es decir, si la persona, por ejemplo, me va a cobrar un honorario que está grabado en Colombia, pero lo presta desde el extranjero, no le voy a hacer retención en la fuente en renta, pero sí le tengo que hacer retención de IVA al 100% de la tarifa, es decir, 19%. Entonces, si me cobra 10 millones de pesos, yo tendré que hacer una retención asumida de IVA de 1.900.000 pesos, declararlo y pagárselo a la DIAN. Y esa retención de IVA asumida se puede descontar en la declaración del IVA generado por parte de la empresa en Colombia. ¿Quiénes deben hacer esa retención? Los que contraten, las personas del régimen común, que ahora son las personas responsables de IVA, que contraten con personas sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios que sí están grabados en el país.
Entonces, en resumen, se tiene que revisar, uno, el tipo de servicio. En este caso sería una prestación de servicio de una persona que es no residente. Dos, revisar si el ingreso que va a recibir esa persona o el pago es de fuente nacional. Si no es de fuente nacional porque no se va a prestar el servicio en el país, no se hace retención en renta, pero sí se debe hacer retención de IVA a la tarifa del 19%, pagarlo en la retención en la fuente del mes y se puede descontar en la declaración de IVA del bimestre por parte de la empresa que hizo esa retención asumida de IVA.